Capítulo 5. Las unidades, directorios y archivos. La estructura de los directorios. Cuando se instaló Windows Server 2012, se crearon varios directorios en la unidad donde se reutilizó la instalación. Entre ellos se encuentran archivos de programa, usuarios, Windows. En ellos se encuentran programas necesarios para el correcto funcionamiento, configuración y administración. Necesitará crear varios directorios de uso compartido de los usuarios y grupos. Entre ellos se encuentran privado, donde dependerán los subdirectorios privados de cada usuario de la red. Pueden sustituirse con la carpeta documentos de cada usuario. Grupos, de donde dependerán los subdirectorios de cada grupo de la red. Y el público, donde se guardan los archivos a los que se pueden acceder todos los usuarios y grupos. La compartición de directorios. Cuando se instala Windows Server 2012 con el directorio activo en configuración dos escritorios compartidos, Windows /Sable, con el nombre de compartición Sable, donde se encuentra una carpeta con el nombre de dominio y contiene subdirectorios. Police en directorio de grupo. Scripts, los archivos de script de inicio de sesión. El último subdirectorio compartido con el nombre de NetLogo. Para ver los directorios compartidos, utiliza administración de equipos, de herramientas del administrador del servidor. Verá en la parte izquierda de la pantalla una lista de herramientas disponibles. Despliegue carpetas compartidas, seleccione recursos compartidos y volverá a una pantalla parecida a la que se muestra en la pantalla. En el apartado nombre del recurso compartido, indique el nombre que desea ponerle, por ejemplo, privado, en el que se indican los que indique por defecto. En el apartado 3. En establecer el límite de los usuarios simultáneos, que indiquen los sistemas de usuarios que pueden conectarse simultáneamente. En el apartado de comentarios, indique un breve comentario. Para recurso compartido, en el botón permisos indicará el epígrafe, conceptos de predeterminación de carpetas compartidas del capítulo. En el botón caché se explicarán en el epígrafe para modificar el uso de contenido sin conexión de este capítulo. 3. Cuando haya finalizado, pulse aceptar. Otra posibilidad de realizarlo es en la utilidad de administración de equipos. Para ello, siga los pasos siguientes. Seleccione la administración de equipos de herramientas del administrador del servidor y verá la pantalla principal de la utilidad. En el panel izquierdo despliegue las carpetas compartidas. Pulse el botón derecho del ratón para indicar recursos compartidos y del menú contextual. Relacione recurso compartido nuevo, pulse en siguiente y se mostrará la pantalla que se muestra a continuación. Indique la ruta de la carpeta que desea compartir o pulse examinar para seleccionar. Si en la pantalla pulsa crear carpeta nueva, podrá hacerlo en ese momento. Pulse siguiente y verá una pantalla. 3. Indica el nombre que desea dar al recurso compartido y una breve descripción del recurso. En el apartado de configuración sin conexión, indica el contenido de este recurso compartido. Estará disponible para los usuarios cuando no puedan establecer conexión. Si pulsa en cambiar, podrá modificar la opción que le da por defecto. Cuya haya realizado, pulse aceptar. Cuando haya finalizado, pulse siguiente y verá la pantalla que se muestra a continuación. 3. Pueden indicar los permisos que desea en la carpeta. Acceder a compartir. Los permisos de esta explicarán posteriormente. Cuando pulse en finalizar, le mostrará una pantalla de finalización de sistema en donde le dice que ya está compartida la carpeta. Si desea volver a compartir la carpeta, active la casilla. Cuando ocurra esto, clique en finalizar, volver a ejecutar el sistema para compartir la nueva carpeta. En el caso contrario, puede finalizar directamente y 3. Saldrá del asistente. ¿Cómo compartir un nuevo directorio compartido? Puede desear establecer un nuevo recurso compartido del directorio ya compartido. Es posible que pueda hacerlo, pero la precaución del nombre y comentario que se ponga sean distintos en ambos. Deberá hacerlo desde el servidor. Para ello, siga los siguientes pasos. Sitúese sobre el escritorio compartido deseado. En ejemplo privado,
Pulse el botón derecho del ratón y abrirá un menú contextual. Seleccione propiedades y después compartir. Pulse uso compartido avanzado y verá los siguientes datos que tenía dicho recurso compartido. Pulse en agregar y verá una nueva pantalla. Indique el nuevo nombre de los recursos compartidos, el comentario y lo limite a los usuarios para establecer permisos que explicarán en el apartado siguiente. Cuando haya finalizado, pulse en aceptar 2 veces y después en cerrar. Ahora, si lo desea, puede conectar una unidad de red en la lectora a distancia. Otra posibilidad es de hacerlo desde los recursos compartidos nuevo del menú contextual de recursos compartidos que se encuentre en carpetas compartidas de administración de equipos de herramientas del administrador del servidor, indicando una carpeta donde ya estaba previamente compartida y poniéndole un nombre distinto. Concepto sobre los permisos de carpetas compartidas. Cuando se establecen los permisos de un directorio compartido únicamente por efectivos, cuando tienen acceso a un directorio a través de la red, es decir, que no protegen a los directorios cuando se abren localmente en el servidor, los directorios locales deben utilizarse los permisos NTFS. Estos permisos se aplican en archivos y subdirectorios del directorio compartido. Pueden especificar, además del número máximo de usuarios que pueden acceder al directorio a través de la red. Para establecer estos permisos, debe de ser miembro de los grupos administradores, operadores de servidores, o en un grupo que tenga derechos de usuario adecuados. Los permisos de las carpetas compartidos que se pueden otorgar son sin acceso, cuando no tiene permitido ningún permiso sobre el directorio. Leer permite que los nombres de los archivos y subdirectorios, ver los archivos y ejecutar los programas. Cambiar se tienen los mismos permisos que leer. Además permite crear subdirectorios y archivos, modificar datos de archivos y borrar archivos y subdirectorios. Control total tiene todos los permisos anteriores, además de modificar los permisos. Conceptos de recursos compartidos especiales. Normalmente se entiende por recursos compartidos especiales aquellos recursos que ha creado el sistema operativo para tareas administrativas y que en la mayoría de los casos no deben ser eliminados ni modificados, aunque también los usuarios pueden crear ese tipo de recursos compartidos. Estos recursos compartidos especiales son admins. Es un recurso que utiliza el sistema durante la administración remota del equipo. Siempre es la raíz del sistema y corresponde al directorio donde se instaló, por ejemplo, C:\Windows. IPCS es un recurso que comparte las canalizaciones con nombre especiales para la comunicación entre programas. Se utiliza durante la administración remota de un equipo y al ver sus recursos compartidos. Slogan es un recurso que utiliza el servicio de inicio de sesión de los controladores de dominio para procesar el script de inicio de sesión. Corresponde al subdirectorio /Windows /SI BOLSI. Es un recurso que utiliza el servicio de inicio de sesión de los controladores de dominio y corresponde al directorio. Primes es un recurso utilizado para la administración remota de impresoras. Fax es un recurso utilizado por los clientes durante el proceso de envío de un fax. Y letra de unidades. Es un recurso que permite conectar con el directorio raíz de un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo con nombre servidor /SC. Los administradores pueden tener acceso a la unidad C del servidor iniciando a través de la red. ¿Cómo establecer recursos compartidos especiales? Si se han fijado, casi todos los recursos compartidos especiales para tareas administrativas acaban en S. Para verlos se ha de hacer desde recursos compartidos de carpeta compartida de la administración de equipos. Para establecer el recurso de este equipo, siga los siguientes pasos. 1. Seleccione administración de equipos de herramientas del administrador del servidor y verá una pantalla principal. 2. Despliegue carpetas compartidas del panel izquierdo y verá un contenido. 3.
Pulse el botón derecho del ratón sobre recursos compartidos y de su menú contextual seleccione recurso compartido nuevo. Pulse en siguiente y notará una nueva pantalla. 4. Indique la ruta de la carpeta que desea compartir. Puede pulsar en examinar para seleccionarla. Si en la pantalla pulsa en cerrar nueva carpeta, podrá crearla previamente. En el ejemplo se seleccionará D. Pulse en siguiente y se le mostrará una pantalla de aviso en la que le pide conformidad para compartir una unidad completa. Cuando lo haya leído, pulse en aceptar y verá la pantalla siguiente. 5. Indique el nombre que desea dar al recurso compartido. En el ejemplo DS y una breve descripción del recurso. 6. En el apartado Configuraciones y conexión, indique si el contenido de este recurso compartido está disponible para los usuarios cuando no se puede establecer una conexión. Si pulsa en cambiar, podrá modificar la opción que le da por defecto. Cuando haya finalizado, pulse en aceptar. Cuando haya finalizado, pulse siguiente y verá la pantalla siguiente. 8. Puede indicar los permisos que desee para la carpeta que acaba de compartir. Cuando acabe, pulse en finalizar y le mostrará la pantalla de finalización del asistente en donde se le dice que ya está compartida la carpeta. 9. Desactive la casilla. Cuando haga clic en finalizar, volver a ejecutar el asistente para compartir otra carpeta. Pulse en finalizar y saldrá del asistente. 10. Fíjese en que el recurso compartido especial que acaba de crear está en la lista. Cuando haya finalizado, cierre la utilidad. 10. Desde ejecutar del servidor de una estación de trabajo, escriba diagonal nombre del servidor recurso compartido especial. En el ejemplo, diagonal servidor _2 _ds. Pulse intro y verá que se muestran todas las carpetas del disco correspondiente del servidor. Conceptos sobre permisos NTFS estándar de directorio. Cuando se establecen los permisos sobre un directorio, se define el acceso de un usuario o de un grupo a dicho directorio y sus archivos. Estos permisos solo pueden establecerlos y cambiarlos el propietario o aquel usuario que los haya recibido del permiso del propietario. Una vez establecidos los permisos, afectarán a los archivos y subdirectorios que dependan de él, tanto los que se creen posteriormente como los que ya existen. Previamente este hecho se denomina herencia. Si no desea que se hereden, deberá indicarse expresamente cuando se establezcan los permisos. Hay 3 métodos de realizar cambios en los permisos heredados. Realizar los cambios en la carpeta principal y entonces la carpeta secundaria heredará estos permisos. Seleccionar el permiso contrario, permitir o denegar, para sustituir el permiso heredado. Pulsar en deshabilitar herencia. De esta manera podrá realizar cambios en los permisos, ya que la carpeta no heredará los permisos de la carpeta principal. Los permisos NTFS estándar para directorios que se pueden conceder o denegar son: control total. Es el máximo nivel y corresponde poder realizar todas las acciones tanto de archivos como directorios. Modificar. Corresponde a todos los permisos menos eliminar archivos y subdirectorios, cambiar permisos y tomar posesión. Lectura y ejecución. Comprende la visualización de los nombres de los archivos y subdirectorios, de los datos de los archivos, de los atributos y permisos y ejecución de programas. Mostrar el contenido de la carpeta. Comprende los mismos permisos que lectura y ejecución, pero aplicables solo en la carpeta. ¿Cómo establecer el cifrado de archivos o directorios? En el sistema de archivos de cifrado EFC, permite que los usuarios se almacenen sus datos en el disco de forma cifrada. El cifrado es el proceso de conversión de los datos de un formato que se puede ser leído por otro usuario. Cuando un usuario cifra un archivo, ese permanece automáticamente cifrado mientras esté almacenado en el disco. El descifrado es el proceso de reconversión de los datos de un formato
cifrado a su formato original. Cuando un usuario descifra un archivo, este permanece descifrado mientras esté almacenado en un disco. Los agentes de recuperación designados pueden recuperar datos cifrados por otro usuario. De esta forma se asegura la accesibilidad a los datos si el usuario que los cifró ya no está disponible o ha permitido su... Solo se puede cifrar archivos y directorios en volúmenes de unidades formateadas para ser utilizadas por el sistema NTFS. Los archivos cifrados se pueden descifrar si se copian o mueven a una unidad que no esté formateada para ser utilizada por el sistema NTFS. Tampoco no se pueden cifrar las carpetas ni los archivos que estén comprimidos a los archivos del sistema. ¿Cómo establecer la comprensión de archivos y o directorios? La comprensión permite reducir el espacio de los archivos y directorios que ocupan en el disco duro. Se puede haber dos tipos de comprensión. La primera es compresión. La primera es compresión de carpetas. Consiste en generar un fichero zip de directorio o archivos. Para realizarse hay que seleccionar carpeta comprimida en zip, dar a enviar del menú contextual de los archivos o directorios. Le asigna SNTFS. Con este tipo únicamente se puede comprimir archivos y directorios en unidades formateadas para que sean utilizadas por el sistema NTFS. Esta es la que va a desarrollar en este apartado.